contaminación ambiental es un problema que se tiene que resolver con políticas públicas de reordenación al tránsito vehicular, sin lugar a dudas, de ponerle orden a la industria contaminante, de generar alternativas de movilidad y de transporte público. Por supuesto que sí tiene que resolver un problema de medio ambiente, prevención y castigos severos a quien contamina. La pregunta es si el hoy no circula es la política pública idónea, eficaz para disminuir los índices de contaminación medioambiental. Y lo único que ha quedado claro es que la política pública, el hoy no circula, no ha servido para ese propósito. ¿Qué incentivos ha generado el hoy no circula? La compra del segundo o tercer vehículo. ¿Qué ha provocado el hoy no circula? Pues una ampliación importante del universo de vehículos en la Ciudad de México. No ha incentivado la conversión tecnológica de los vehículos a vehículos más limpios, no ha incentivado la reconversión del transporte público, no ha incentivado a las autoridades a generar mayores alternativas y limpias de transporte público, no ha puesto orden en, por ejemplo, la proveeduría de bienes y servicios en la Ciudad de México. Si ustedes pasan por el Paseo de la Reforma, a las 12 del día están entregando paquetería, refrescos, cemento, y eso provoca caos vehicular, provoca concentraciones de vehículos y, por supuesto, contaminación. El hoy no circula por sí mismo no es una medida que esté ayudando a combatir la contaminación ambiental. Por la vía del castigo a los conductores no vamos a resolver de fondo y estructuralmente el problema de la contaminación ambiental. Las soluciones tienen que ser una combinación de políticas públicas que sí sean eficaces. Algunos ejemplos. ¿Por qué no se hace plenamente deducible el vehículo eléctrico? Hoy hay una deducibilidad parcial por monto de vehículo, pero ¿por qué no nos ponemos creativos y hacemos deducibles los vehículos limpios, eléctricos o híbridos que contaminen menos? ¿Por qué no hacemos una política de largo plazo para reconvertir el transporte público, hacerlo limpio, eficiente y eficaz y sobre todo ampliar su cobertura? Hoy solo hay transporte público en ciertas zonas de la Ciudad de México, o bien el metro siempre está limitado por la actual infraestructura existente. ¿Por qué no, por ejemplo, generamos alternativas como por ejemplo el transporte en bicicleta o el transporte en otras medidas limpias? ¿Por qué no se alienta la construcción de espacios públicos, sobre todo parques y jardines? ¿Por qué no se pone orden a las marchas, precisamente para que no se genere caos vial? ¿Por qué no se pone orden a la proveeduría de bienes y servicios? ¿Por qué no el gobierno simplemente, cuando hace jardinería, recupera el pavimento, riega las plantas del Paseo de la Reforma o hace el conjunto de servicios públicos, lo hace en un horario en el cual no se altere el tráfico vehicular, por ejemplo los horarios nocturnos, que todos los servicios públicos se presten por la noche precisamente para que durante el día, específicamente durante las horas pico, no haya afectaciones al tráfico vehicular y en consecuencia se generen concentraciones que abonen a los índices de contaminación? Son políticas públicas que pueden tener una mayor eficacia en el objetivo de disminuir la contaminación. Lo que hemos dicho reiteradamente es que el hoy no circula no resuelve el problema medioambiental de fondo. La basura es contaminante y el sistema de recolección de basura en nuestro país y específicamente en la Ciudad de México es un desastre. Tenemos que empezar a pensar en medidas y políticas públicas estructurales y de fondo. Simplemente el hoy no circula no es una solución razonable, no es una solución, insisto, de fondo. Es decir, que el hoy no circula fue un negocio que se agotó. Reacción que puede tener. El hoy no circula fue una política pública que surge en la coyuntura, surge sin información, mejor dicho, surge bajo la lógica de que los objetivos se iban a cumplir de esa manera, pero a partir de los años, décadas ya, nos hemos dado cuenta que se han generado justamente los efectos contraproducentes, que lejos de cumplirse con el objetivo, estamos alentando la contaminación medioambiental. Evidentemente, lo que ha pasado a lo largo de estos años es que ni hay menos vehículos, ni los vehículos que hay son menos contaminantes. Presidente, preguntarle si pudiera haber una reacción del Pleno ante este asunto que se ha revelado respecto a los paraísos, al paraíso fiscal, donde han llevado personajes nacionales e internacionales. Como ustedes saben, las posiciones que toma el Pleno, lo que discute el Pleno, son resultado de las expresiones de la pluralidad, lo que los grupos parlamentarios llevan a la discusión en el Senado, a la discusión plenaria. Me imagino que algún grupo parlamentario tomará este asunto y el Pleno lo discutirá y eventualmente tomará las medidas que considere pertinentes, sobre todo en términos de hacer llamados exhortos a autoridades para que hagan una
una determinada acción concreta con respecto a este tema. También es cierto que nos tenemos que tomar con toda seriedad lo que ha sucedido, lo que se ha revelado. Es una investigación muy robusta, una investigación que está generando prácticamente reacciones en todo el mundo. Y el grado y la madurez institucional de un país se mide fundamentalmente en el tipo de reacciones que tiene frente a ese tipo de circunstancias. En la medida en la que una sociedad madura se tome en consideración lo que una investigación de esta naturaleza revela y tome decisiones institucionales, en esa medida tenemos la garantía de una sociedad madura que resuelve sus problemas de manera institucional. ¿Qué opina usted? ¿Tiene alguna propuesta en particular? Yo creo que lo que ha sugerido en una primera instancia el gobierno es lo correcto, llevarlo al ámbito de las facultades de revisión de la autoridad fiscal, que se revise la información y que se analice con detalle las circunstancias del caso, sobre todo con la información que está disponible en el ámbito fiscal. Es el único lugar donde tenemos información para poder corroborar si esto es cierto o es falso. Sin embargo, no podemos ni menospreciar la información que se ha revelado, ni tampoco quedarnos sentados mientras el mundo está discutiendo con más seriedad este tema. Lo que deben hacer es actuar las autoridades sin escarnios públicos, sin condenas patibularias, pero sí con toda responsabilidad. Senador, yo quisiera preguntarle sobre esta postura que ha tomado la OEA de que quien decide la permanencia del GEI en México pues no es precisamente México, sino que hay un convenio que se debe de respetar con base en los tratados que se han firmado. Tengo para mí que la presencia del GEI es un acuerdo de voluntades. En el acuerdo de voluntades se establecieron derechos y obligaciones, plazos específicos, acciones y entregables. Y esas condiciones fueron pactadas y resueltas de manera libre y voluntaria por las partes. No creo que una de las partes pueda unilateralmente alterarlas. No creo que una de las partes pueda decir que hay una instancia superior que determina el cumplimiento de estas obligaciones. Me parece que el propio acuerdo de voluntades es suficientemente claro sobre cuáles eran las responsabilidades mutuas. Yo creo, y he insistido en eso, es que lo que ya debemos de conocer son las conclusiones del grupo de expertos, que nos digan claramente qué encontraron, qué no encontraron, dónde están las fortalezas de la investigación, dónde están sus debilidades, dónde están las zonas grises, dónde están los puntos ciegos, que nos digan dónde está la evidencia y dónde no está la evidencia. Y a partir de ahí seguir discutiendo institucionalmente cuál va a ser la respuesta del Estado mexicano frente a los acontecimientos de Ayotzinapa, con el objetivo de llevar a la responsabilidad penal ante la justicia a los responsables, a quienes cometieron este atroz delito. Yo creo que es ahí donde se debe mover la discusión. No debe ser una discusión formal sobre si se quedan o no se quedan, si más plazo, si menos plazo, si se les pagó o no se les pagó, sino que podamos cumplir con el objetivo que motivó su presencia, y es tener un acompañamiento internacional técnico, objetivo y responsable para poder profundizar las investigaciones y dar con la verdad legal y la verdad histórica de los hechos. ¿Es que han tenido suficiente tiempo los expertos para hacer esta investigación? ¿Y si necesitan más? Miren, yo lo que tengo para mí es que los expertos suscribieron dos plazos. En un momento determinaron un plazo, se modificó el plazo y acordaron otro. Me imagino que cuando alguien en un acuerdo de voluntades define un plazo, tiene la convicción y analiza si lo puede cumplir en ese tiempo. Yo no firmo un contrato de arrendamiento si no sé si lo voy a poder cumplir. No firmo un contrato de compraventa si no sé si voy a poder entregar el vehículo o la casa en el plazo que me fijó el contrato. Una de las primeras responsabilidades que tiene quien firma un acuerdo de voluntades es saber si puede cumplir en ese plazo. Si estamparon la firma en esos plazos es porque tenían conciencia que lo iban a cumplir. ¿Y el gobierno mexicano tendría el respaldo de este convenio para en determinado momento decir se venció el tiempo y ya vaya? Yo creo que tiene un acuerdo de voluntades y por lo que entiendo el gobierno se siente satisfecho con lo que ya han construido con el grupo de expertos independientes, y creo que lo que debe suceder a continuación, subrayo, lo que debe suceder a continuación es que ya canalicemos institucionalmente las conclusiones. ¿Para qué? Para que la averiguación previa continúe y eventualmente se consigne ante un juez a los responsables de la tragedia de Ayotzinapa. Gracias.